Bien, bueno, el ejercicio dice distribución normal. Vamos a hacer un ejercicio de este tipo y dice de la siguiente manera, dice, bueno, en una empresa la edad de los trabajadores se distribuye normalmente con una media de 50 años y una desviación estándar de 5 años, ¿ya? Ahora, nótese que acá en la pregunta ya nos dice qué tipo de distribución es, ¿no? Ya nos está indicando que es una distribución normal. Muchas veces algunas preguntas no lo dicen, entonces uno tiene que tratar de identificar, ¿no? Pero en este ejercicio ya dice que es una distribución normal, ¿ya? Ahora, fíjense que nos está dando dos datos. Aquí nos está dando una media de 50 años, ¿sí? Aquí voy a colocar como datos. De 50 años y una desviación estándar, que en este caso es de 5 años. Bien, estos datos que están acá son datos encontrados a partir de una muestra, ¿sí? ¿Ya? Pero generalmente cuando el ejercicio nos lo dan, como fíjense que aquí en ningún momento nos dice cuánto es, ¿no? ¿Sí? No nos dice cuánto es n, pero vamos a asumir que es a partir de una distribución, ¿sí? Ya. Algo muy importante que hay que recalcar acá es lo siguiente, y van a ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hagan de cuenta que todo este conjunto es n. N representa la población. ¿Ya? Pero fíjense que aquí, como no dice acá en la pregunta, en ningún momento dice que la muestra es tanto, no dice ni 50, ni 30, ni 10, ni 15. Entonces nosotros asumimos que esos datos que nos dan de la media y la desviación típica es un dato muestral, o sea, es un dato, o sea, que no proviene de la muestra, ¿no? Sino que es un dato poblacional, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a anotar un conjunto N. Este conjunto N es un subconjunto que se conoce como la muestra, ¿no? ¿Sí? Y las variables de la muestra generalmente, bueno, la media se la anota la misma, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso la desviación típica muestral se la representa con la letra S, ¿sí? Que esto es aproximadamente, y esto es aproximadamente a la poblacional, ¿no? Sigma, y coloquémosle en medio. Bueno, acá lo voy a anotar como X, ¿ya? Sí, como X. Así, ¿ya? Ahora, fíjense cuál es la diferencia acá, ¿ya? Fíjense que aquí nos está dando como dato la muestra, ¿no? ¿Sí? La muestra y una desviación estándar de 5 años. Ahora, lo que les quiero explicar con esto, que estos datos que nos están dando es un dato poblacional, ¿ya? Por tanto, la fórmula que vamos a utilizar para la distribución normal va a ser la siguiente. Vamos a decir que Z, o sea, para hallar Z, ¿no? Va a ser Z, va a ser igual a X menos la media dividido entre la desviación típica. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les recalco esto? Porque fíjense que hay otra fórmula, ¿sí? Otra fórmula para calcular Z, pero Z va a ser igual a X menos la media dividido entre la desviación típica y acá se lo coloca a raíz de n. Pero esta fórmula que les estoy anotando después, este es cuando ustedes conocen el tamaño de muestra, ¿sí? Ahí se utiliza esta fórmula, ¿ya? Poblacional y este es muestral. Vuelvo a recalcar,
Esta fórmula muestral se utiliza cuando ustedes le dan como dato el tamaño de la muestra, ¿ya? Va a haber ejercicio que más adelante vamos a hacer y nos va a dar el tamaño de la muestra, n, ¿sí? Nos va a dar, en este caso, fíjense que no nos da, por eso es que estamos utilizando la fórmula de z tipificada poblacional, ¿ya? Por si acaso, esta z es la variable tipificada de la distribución normal, ¿sí? Este valor se lo encuentra mediante tabla, ¿ya? Bien, entonces nos están haciendo la siguiente pregunta. Vamos a colocar aquí inciso A. Dice, ¿qué porcentaje de los trabajadores tienen entre 50 y 52.5 años? ¿Ya? Fíjense, dice entre 50 y 52.5 años. Nos está pidiendo la probabilidad, ¿no? La probabilidad en que se encuentra esta población, ¿ya? Entonces, para resolver estos ejercicios, primeramente ustedes tienen que graficar la curva de la distribución normal o también conocido la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen esto? Lo grafican, ¿no? Voy a hacerlo aquí. Bueno, por si acaso, la curva de la distribución normal es casi simétrica, ¿no? Y no es tan achatada, ¿no? Como la T-Student. Sí, más o menos. Porque si yo graficara una gráfica de T-Student, como explicaron sus compañeros, más o menos sería así, ¿no? Sería más inclinado, más achatado, y así. Entonces sería más aplanado, ¿no? Es una gráfica más aplanada, la distribución T-Student. Pero como estamos haciendo una distribución normal, entonces la curva es como ven acá, ¿no? Ya, ahora yo les pregunto, ¿dónde se encuentra ahí la media que dan como dato? ¿Se encuentra? En el centro, ¿sí? Al medio. En este caso, la media, ¿cuánto es el valor que nos dan como dato? Es 50. Ahora, bien, algo muy importante que tienen que saber de esta gráfica es lo siguiente. Toda la campana dentro, o toda esta región de acá, toda esta región, ¿cuánto representa en probabilidad? Todo esto, todo, ¿sí? Toda esta región. Toda esta gráfica, todo lo que está pintado, ¿no? Inclusive hasta el más infinito y menos infinito, toda esta campana representa el 100% de probabilidad, ¿sí? El 100%. Ahora, si yo graficara media campana, ¿sí? Media campana, o sea, la mitad de aquí para allá, ¿cuánto representa eso? La mitad de la campana. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a hacerlo por separado, ya, para que se entienda. Bueno, dijimos que toda la campana pintada representa el 100%. Ahora, si yo grafico solamente o pinto la mitad de la campana, ¿cuánto representa? Solamente voy a pintar la mitad. Hasta aquí nomás. Si yo solamente pinto media campana, esto representa el 50%. Y la otra mitad representa el 50%, cosa que la suma de las dos da el 100%. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Eso es muy importante que sepan. Ahora, entendiendo esto, esta definición de la campana, que representa la parte que pintamos, representa una probabilidad, dijimos, ¿no? Ahora, como nosotros nos está pidiendo lo siguiente, fíjense que nos está pidiendo entre 50 y 52.5, entonces, ¿qué región tengo que pintar? Si aquí fuera 50, asumamos que por acá va a ser 52.5, ¿sí? Bueno, el 50 justamente cae con 50, ¿no? De la media, entonces acá sería 52.5. Entonces voy a segmentar. Entonces, ¿cuál es la región que tengo que pintar? Solamente sería este, ¿no? Esto acá nomás.
Listo. Ahora, esta probabilidad que está pintada acá, esta región que hemos pintado representa una probabilidad y justamente lo que nos pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores tienen entre 50 y 52.5 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que toda la campana pintada representaba el 100%. La mitad de la campana representaba el 50%, pero fíjense que aquí no está pintada la mitad de la campana, está pintada solamente una partecita. Entonces, la probabilidad en este caso, fíjense que no va a ser 50%, va a ser, por ejemplo, un valor menor a 50, ¿no? Pero tenemos que nosotros determinar cuánto representa esta región pintada, ¿bien? Ahora, cuando les preguntaba a su compañero de la distribución continua, a esto me refería, ¿no? Fíjense que acá tengo 50, 50.5, puedo tener 50.3, o sea, son valores que están dentro de un rango, pero son valores con coma, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá entre 50 y 60, acá podría ser 51.6, 51.9, inclusive 52.5, por eso se lo conoce como distribución continua, porque es un intervalo nomás, ¿sí? En cambio, la variable cuantitativa discreta no toma valores así, directamente toma valores enteros, 1, 2, 3, 100, 200, o sea, son valores enteros. Nunca puede aceptar valores como en este caso, ¿sí? ¿Ya? Eso es muy importante que sepan, ¿no? ¿Ya? Por eso se dice que la distribución normal es una distribución continua, ¿ya? Ya. Ahora, algo muy importante aquí. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo encuentro esta probabilidad? ¿Sí? Ya. Primeramente, lo que se hace es aplicar esta formulita. Ahora les pregunto, ¿cuál van a utilizar? ¿La poblacional o la muestral? Fíjense que en este caso no nos está dando el tamaño de muestra, ¿no? N. En ningún momento nos dice que N vale tanto. Entonces directamente utilizamos la fórmula poblacional, ¿ya? Entonces decimos aquí que Z va a ser igual. Ahora, aquí un momentito. Vamos a asignar lo siguiente. Este vamos a decir que va a ser el área 1 y este va a ser el área 2. Pero la suma de las dos áreas, ¿cuánto sería? Área 1 más área 2. ¿Cuánto dijimos que iba a ser la mitad de la campana pintada del 50%, ¿no? ¿Y cuánto representa el 50%? Representa el 0.5, 0.50, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito conocer? ¿El área 1 o el área 2? Necesito conocer el área 1, ¿no? ¿Sí? El área 1. Por tanto, voy a decir acá, despejando el área 1, aquí voy a tener lo siguiente. Va a ser igual a 0.50 menos el área 2, ¿no? Entonces, esa área que yo tenga ahí, ese va a ser el valor de la probabilidad, ¿sí? O el porcentaje. ¿Ya? Pero también se lo puede calcular de esta manera, ¿no? Lo pueden plantear de esta manera. Pero también se la puede directamente calcular esta área 1, ¿sí? Entonces nosotros decimos que el área 1, acá, el área 1 va a ser igual. Fíjense que aquí dice, ¿dónde está? Bueno, la variable sería 52.5. Ya voy a anotar eso. 52.5 menos 50 dividido entre la desviación típica. 5. ¿Cuánto da ese valor? ¿Lo puede calcular alguien, por favor? ¿Cuánto les da? 0.5. 0,5. Ya, está bien, 0.5. Fíjense que aquí planteé dos formas, ¿no? Una forma para hallar el área 1
era anotar 0.5 menos el área 2. Pero fíjense que el área 2 no tengo un valor para poder, fíjense que aquí no tengo un intervalo, ¿no? Para poder calcular. Entonces directamente opto por calcular directamente el área 1. Para calcular el área 1 directamente es los intervalos, ¿no? 52.5 menos 50 dividido entre la desviación típica, en este caso poblacional, ¿no? ¿Sí? 5, y eso da 0.5, ¿no? Les da un valor más ahí, 1, 2, 3, o directamente 0.50. A ver lo que calcularon este valor. Solo 0,5. Ya, está bien, listo. Ya, está muy bien. Una vez que ustedes calculan ese valor, ahora tienen que ir a la tabla de la distribución normal. ¿Sí? Voy a compartir, a ver. Aquí está. ¿Lo ven en la tabla, no? Ya. Ahora, fíjense qué es lo que tienen que hacer lo siguiente acá. Una vez que ustedes van a la tabla, ustedes tienen que identificar el 0.50. Fíjense que hemos anotado 0.50. Y aquí no hay más, ¿no? Es el próximo es 0. Ahora, ustedes ubican aquí en la Z, ¿sí? O sea, buscan acá, ¿no? Un valor 0.50 en toda esta tabla. Por ejemplo, acá tenemos 0.4279. Fíjense que no está cercano a 0.50, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, pero lo que ustedes tienen que hacer acá es lo siguiente. Este cero que ven acá, ¿no? Este valor numérico, lo tienen que ubicar aquí. Fíjense que aquí es 0, 0, 0, 0, ¿no? Pero busco el valor 0.5. 0.5 está acá, ¿no? Pero el siguiente valor que le continúa acá, ¿qué es? 0, ¿no? ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, 0.51 o 0.55, como en nuestro caso solamente es 0, entonces nos está indicando que el valor de esa probabilidad sería este de acá, 0.1950. Así. Pero ¿qué pasaría si en este caso hubiera quedado de esta manera? 0.51, 0 punto y su complemento está acá, ¿no? 0.01 más 0.5 sería 0.51. Entonces la probabilidad, ¿cuánto sería ahí? El valor que se ve en tabla, que sería 0. Acá lo anoté mal, lo voy a corregir. Para 0.5 más 0.01 es 0.51, ¿no? Entonces aquí era 0.1950. Si fuera 0.55, 0.5 más 0.05 sería 0.55. Entonces, ¿cuánto vale? 0.2088. Pero en nuestro caso, fíjense que es solamente 0.50, ¿no? Entonces, el valor que le corresponde es acá, 0.1915, ¿ya? De esa manera se identifica en este caso la probabilidad. Ahora, todo lo que se encuentra acá son probabilidades, ¿no? ¿Sí? Y estos serían los valores de Z, ¿sí? Depende. Por ejemplo, si les diera un valor, por ejemplo, 1.19, ¿cuánto valdría Z ahí? Si les diera Z, ¿no? 1.19. Fíjense que el 1.1 lo está acá, ¿no? Y para que sea 1.19, ¿cuánto tiene que ser su complemento? Este de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría Z ahí? Valdría 0.3830. Así. De esa manera se lee la tabla de distribución normal, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna consulta de esta tabla. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si les diera 2.25, ubican el 2.2, está por acá, ¿no? Pero para que sea 2.25, ¿dónde se encuentra aquí? Se fijan, ¿no? 3, 4, aquí sería. Entonces, hace la intersección. ¿Cuánto vale entonces Z? La probabilidad vale 0.4878.
así, ¿ya? De esa manera entonces se lee la tabla de distribución normal. Ya, entonces nos quedamos nosotros con 0.1915. Entonces aquí dicen, por tanto, obtienen de tabla. ¿Cuánto valía entonces Z acá? Entonces el área 1 va a valer 0.1915, ¿ya? Entonces, fíjense que ya tenemos directamente el valor del área 1, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos, no hay necesidad de aplicar esto porque fíjense que acá no conozco un valor después para poder calcular el área 2. Pero esta regla también se la puede aplicar siempre y cuando no se conozca, en este caso, los valores, ¿no? Por en este caso, para hacer la diferencia, ¿no? Ya. Entonces, para el inciso A, entonces seguimos la probabilidad que las edades se encuentren entre 50 y 52.5. Esto va a ser igual al área 1. ¿Y el área 1 cuánto vale? 0.1915. Esto representa el 19.15%. Entonces aquí ustedes anotan, ¿no? ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen entre 50 y 52 años? Entonces, la probabilidad, siempre seguían con la pregunta, ¿ya? La probabilidad, eh, la probabilidad de los trabajadores entre 50 y 52.5 años es de 19.15%, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, por si acaso ustedes cuando hagan estos ejercicios siempre tienen que colocar la interpretación, por más que se entienda igual, tienen que colocar la interpretación, ¿ya? ¿Sí? Eso. Bien, si no hay pregunta, pasamos al inciso B. Bien, en el inciso B, entonces, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador cualquiera no sea mayor a 45 años? No sea mayor a 45 años. No sea mayor a 45 años. Entonces, interpretemos, a ver, no sea mayor a 45 años. Entonces, ¿qué nos está indicando ahí? Que la probabilidad, ¿cómo tiene que ser? Así sería, ¿no? No sea mayor a 45 años. Fíjense que al colocar esta forma, por si acaso aquí se le coloca la probabilidad, significa P, la probabilidad y X representa, en este caso, los números que se encuentran por debajo de 45, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aquí la pregunta es clara, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador cualquiera no sea mayor a 45 años? Ya, aquí vamos a hacer una pequeña corrección de nomenclatura. Esto, por si acaso, es la variable X, ¿sí? Eso me equivoqué, lo voy a corregir. Aquí lo correcto es anotar X porque X es la variable, ¿no? Y acá se coloca la letra P, ¿sí? Que está estable. Ahora sí, ¿ya?
Bien, entonces, esa es la pregunta, ¿no? Bien, nuevamente graficamos la distribución normal, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿dónde se encuentra ahí los 45? ¿Medio? Ahí sería, ¿no? ¿Dónde se encuentran los 45? Fíjense que la media para nosotros era 50, ¿no? Pero ¿dónde se encuentra el 45? Se encontraría por aquí, ¿no? Digamos que está por acá. Ese es grande. Pero ¿cómo tiene que ser X? Tiene que ser menor a 45. Porque acá dice no sea mayor a 45 años. Entonces, ¿dónde pinto la región acá? ¿Aquí o aquí? Fíjense que no tiene que ser mayor a 45. Sería aquí, ¿no? Sí, izquierda. Esta sería la zona de aceptación, ¿no? ¿Sí? Y todo esto sería la zona, o sea, con lo que explicaron mis compañeros, ¿no? Aquí no se encuentra probabilidad, entonces aquí nomás sería, ¿no? Ahora, para poder calcular esta probabilidad, fíjense que ustedes no conocen o sea, no conocen un valor numérico en este lado, ¿no? Pero lo pueden hacer como planteamos hace un momento el otro ejercicio. Primeramente, asumimos que la mitad de la campana, ¿cuánto vale? Vale el 50%. Aquí digo, este va a ser para mí el área 1, este va a ser el área 2. Entonces, el área 1 más el área 2 representa el 50%, pero lo anoto como número, ¿no? Que sería 0.50. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? El área 1. Entonces, aquí voy a encontrar que el área 1 va a ser a 0.50 menos el área 2. Pero fíjense que el área 1 no lo puedo calcular de forma directa como hicimos hace un momento, ¿no? Fíjense que aquí el área 1 era la diferencia entre estos dos puntos, ¿no? Aquí podíamos calcularlo así, ¿no? Pero también lo calculamos de esta forma directa, ¿no? En este caso no lo puedo hacer acá de forma directa porque fíjense que aquí no hay un número, ¿no? Entonces, necesariamente sí o sí tengo que calcular la probabilidad del área 2 y luego restarle para tener el área 1. Entonces aquí digo, Z, en este caso digo el área 2 va a ser Z, en este caso va a ser bueno, según la fórmula, fíjense que hemos anotado, ¿no? X menos la media, ¿no? En nuestro caso, ¿cuál es X? Este de acá, ¿no? Entonces aquí anoto 45 menos la media que es 50. Dividido entre la desviación típica que es 5. ¿Cuánto de ese valor lo calculan, por favor? ¿45 menos 50 dividido entre 5? No, 1. Menos 1, ¿no? Ya. Porque 45 menos 50 menos 5 dividido entre 5 es menos 1. Ahora, ese valor, con este valor me voy a tabla. Voy a tabla. Voy a compartir la pantalla. Fíjense que es directamente menos 1, ¿no? ¿Sí? Ya, pero algo muy importante acá. En la tabla de distribución normal no existe el negativo, ¿sí? No existe el negativo. Directamente se lo asume solamente la parte entera, que en este caso directamente sería 1, ¿no?
¿sí? La parte entera. Si a ustedes les sale negativo, ustedes considérenlo de ese menos 1, solamente tomen la parte positiva, que en este caso sería 1 nomás, ¿no? Ahora, fíjense, como es 1, entonces aquí sería 1,0, ¿no? Entonces 1,0 es la acá. Pero fíjense que a partir del 0 no hay más acá, ¿no? Prácticamente sería 0, ¿no? Entonces 1,0 más esto, directamente esto, ¿cuánto vale? Vale 0,343. Eso es lo que vale, ¿sí? Si hubiera sido en el caso, por ejemplo, de, o sea, un caso, ¿no? 1,01, en ese caso ya sería este de acá, ¿no? 0,3438. Si hubiera sido 1,09, si hubiera habido ese caso, hubiera sido 0,3621. Entonces es muy importante el siguiente número que tiene acá para poder determinar el valor. Bueno, en este caso es 34, 0,3413, ¿no? Ya. Pues aquí decimos, entonces mediante tabla, determinamos que el área 2, ¿cuánto vale? Así, ¿no? Ya. 0,3413. Ahora, si yo quiero encontrar el área 1, por tanto decimos acá, por tanto, ¿cuánto va a valer en este caso el área 1? Va a ser igual a 0,50 menos el área 2. Sería 0,5 menos 0,3413. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les dio? ¿Están calculando? $0.1587, ¿no? Ya, entonces la probabilidad que sea menor a 45 es el área 1. Entonces el área 1 vale 0,1587. Esto expresado en porcentaje sería 15,87%. Entonces nos guiamos con la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad que un trabajador cualquiera no sea mayor a 45? Entonces aquí anotamos y decimos, la probabilidad que un trabajador cualquiera no sea mayor a 45 años es de, ahí anota, ¿no? 15,87%. Listo. Esa sería entonces la respuesta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vuelvo a recalcar, si aquí les sale negativo, ¿sí? Ustedes siempre trabajan con la parte positiva, ¿sí? Con la parte positiva. Bien, si no hay más preguntas, entonces aquí terminamos. ¿Ya? Nos vemos el día jueves con los demás grupos expositores. ¿Ya? Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.